debe estar, en muchos momentos, en muchas ocasiones se tienen que poner este tipo de trabajos. Por ejemplo, escribe, dice equivalencia entre décimos, centésimos y milésimos, quinto y sexto grado. Escribe en la tabla cada número decimal con su equivalente en décimos, centésimos, milésimos, según sea el caso. Cada vez que yo tengo un número decimal y no me aparece escrito la unidad, quiere decir que este 3 son unidades, ¿sí? Y la parte decimal viene después del punto decimal. ¿Dónde ubicarían el 3 y el 2 para escribir, para representar acá en la tabla la cantidad 3.2? 3 unidades y 2 décimos. Muy bien, 3 unidades y 2 décimos. ¿Están de acuerdo? Si yo quiero escribir esta cantidad en décimos, ¿cómo quedaría la cantidad? La unidad ahora quiero que sean décimos. Pues van a ser 32. 32, exactamente. Van a ser 32 décimos. Entonces, fíjense, si yo me posiciono acá en el 3 y pongo el punto, digo 3 unidades, 2 décimos. Si yo me posiciono acá, ¿sí? Voy a decir 32 décimos, ya no va a tener decimales. 32 décimos es equivalente a 3 unidades, 2 décimos. ¿Sí? ¿Cuántos décimos hay en una unidad? 10. 10. ¿En 3 unidades? 30. 30. Si a 30 le sumo 2, ¿cuántos tengo? 32. 2 décimos. Y si yo a esto le agrego un 0, ¿es lo mismo? Sí, sería lo mismo. Porque son 2 decimales. Exactamente. ¿Por qué? Porque 2 décimos lo puedo escribir como 20 centésimos. Entonces yo puedo decir que 3 unidades, 2 décimos, es equivalente a 3 unidades, 20 centésimos. Y si yo agrego un 0 acá, también puedo decir 3 unidades, 200 milésimos. El parteaguas es a partir del punto. Claro. El punto yo lo puedo poner en donde quiero leer el número. El punto es... Luego el 2 al segundo dígito, pues ahí viene acá. Si yo pongo acá el 0 en decenas y pongo el punto ahí, no. ¿Puedo? Pues tendría que cambiar el nombre de arriba porque no equipara. Claro. Lo que pasa es que acá, como no estoy con metros ni con pesos, no tiene mucho sentido hacerlo. Pero ya vamos a ver que lo puedo hacer en el siguiente. Vamos al inciso B. 45.02. ¿Dónde pongo el 4 y dónde pongo el 5? 45. El 4 en las decenas, el 5 en las unidades, el 0 en los décimos y el 5 en los centésimos. Ok. 45 unidades, 2 centésimos. Si yo lo quiero leer en décimos, ¿dónde voy a poner el punto? Acá, ¿no es cierto? Y entonces voy a decir que 45 unidades, 2 centésimos es lo mismo que 450 décimos, 2 centésimos. ¿Están de acuerdo? Entonces, fíjense la convencionalidad del punto. ¿Sí? El punto no es otra cosa que indicar, es una convención, es algo que se establece de antemano para que todos nos entendamos. El punto indica, ¿sí? En este caso las unidades, porque no estamos con unidades de medida, y si yo lo muevo en la tabla, puedo leerlo en función del lugar que ocupa, de los décimos, centésimos, etc. Muy bien. Si yo digo 2.05, ¿dónde coloco el 2? Unidades. En las unidades. Luego el 0 en los décimos y luego el 5 en centésimos. ¿Cuántos centésimos hay en 2 unidades, 5 centésimos? 5 centésimos. ¿Cuántos centésimos hay? 205 centésimos. 205 centésimos. ¿Cuántos décimos enteros hay en 2 unidades, 5 centésimos? 20. 20 décimos enteros. ¿Sí? 20 décimos
enteros completos me dan 2 unidades. 7.01, ¿dónde voy a ubicar el 7? Unidades, luego el 0 y luego el 1, ¿sí? ¿Cuántos décimos hay en 7 enteros 0,1 centésimo? ¿Cuántos qué, perdón? ¿Cuántos décimos? 70. 70. ¿Cuántos centésimos? 700. 701. O sea que si yo aquí escribo 701, estoy diciendo que son centésimos. Tengo que ponerle el nombre, porque si no le pongo el nombre, no tiene valor. Ahora, cuando no tiene nombre, lo que expresa es unidad. ¿Sí estamos? Y no tiene punto. Son unidades. ¿Dónde está el punto? Son 7 unidades. ¿Estamos? Ok. 0.5. ¿Dónde pongo el 0? En la unidad. En la unidad. Y el 5 en décimos. Sí. Si yo lo leo en décimos, 0.5 va a ser igual a ¿qué? 5 décimos. A 5 décimos. ¿Sí? Y va a ser igual a ¿cuántos centésimos? Décimos. Serían 10. Por 10 son 100. Serían 50. 50, exactamente. ¿Y cuántos milésimos? 500. ¿Sí? Si yo tengo, ya en medidas es mucho más concreto, ¿no? Acá los números decimales, la estructura y demás no representan nada de la realidad. Pero si ya lo contextualizo, como por ejemplo en esta actividad, dice, escribe en la tabla cada medida con su equivalente en otras unidades, según sea el caso. 3.57, ¿dónde pongo el 3? En el metro. En el metro, porque me dice que es 3.57 metros. Luego el 5 en decímetros y luego el 7 en centímetros. ¿Sí? ¿Cuántos decímetros completos hay en 3 metros 57 centímetros? ¿Cuántos decímetros hay en 3 metros 57 centímetros? 35 decímetros. 35 decímetros. ¿Cuántos centímetros? 357. ¿Cuántos milímetros? 3570. 3.570. ¿Cuántos kilómetros? 0. 0. ¿Cuántos hectómetros? 0. 0. ¿Cuántos decámetros? 0. 0. ¿Estamos? Bueno, aunado a este trabajo, que es analizar las equivalencias entre las unidades, además, ustedes tienen que trabajar la estimación. ¿Sí? La estimación es un trabajo aparte de analizar los vínculos o la base decimal que sostiene a los sistemas, a las unidades de longitud, y es que los estudiantes trabajen con tiras de metro y puedan visualizar qué tan largo es un metro lineal a nivel de estimación. Y que puedan, por ejemplo, llegar al salón y que en determinado momento, después de que hayan trabajado con bastantes tiras y haciendo mediciones, ya puedan ir a un lugar y que les digan ustedes, a ver, ¿cuántos metros creen que tiene el patio de largo? ¿Cuántos metros tiene de ancho? ¿No? Y que den medidas estimadas, aproximadas, y que luego comprueben, ¿no? Agarren la tira del metro y la iteren, la repitan y midan y digan qué tan gana el que más se acercó a la medida real. Ese es un juego que pueden hacer ustedes, ¿no? La parte de la estimación es muy importante. Estimar quiere decir, es algo que no hay cálculos. En la estimación no se mide sino que es a partir de la visualización de la longitud de un metro, ¿sí? O de 10 metros o de unidades más grandes, pero bueno, ya sería más difícil trabajarlo. A partir de visualizar qué tan largo es un metro, poder estimar cuántos metros más o menos estimadamente tiene una habitación. ¿Estamos? Esto es extra, digamos, a esta parte de los decimales. Si yo tengo, por ejemplo, el inciso D,
O vamos a poner el inciso B, 20 kilómetros 0,5. ¿Dónde pongo el 20? En los kilómetros. En los kilómetros, porque ahora vamos a ver, les agregué otra tabla. Después de los kilómetros, o sea, no hay una unidad en el sistema, en las medidas de longitud, que se cree cada 10 kilómetros haya una unidad, sino que ya luego hay otras unidades, que ahora se las voy a mostrar. Pero entonces, si yo trabajo con cantidades de kilómetros, tengo que poner todas las cantidades, cifras 20, 100, 200, 1000, dentro de la celda de los kilómetros. Y luego el 0 hectómetro y el 5 decámetros. ¿Están de acuerdo? ¿Cuántos metros hay allí en esa cantidad de 20 kilómetros 0,5 decámetros? 20.000. 20.000. Esto lo podemos, la tablita es muy buena para ver esto, pero también podemos hacer este razonamiento. Un kilómetro, ¿cuántos metros son? ¿Cuántos? 1000, exactamente. Entonces, voy a tener 20.000, 50 metros. ¿Cuántos centímetros voy a tener en 20 kilómetros punto 05? 20 millones. No. 5.000. Van a ser 2 millones. 2 millones, perdón. 5.000. 2 millones 5.000. ¿Y cuántos milímetros? Ahí sí, 20 millones 50.000. ¿Estamos? A ver, si yo necesito ubicar esta, la del inciso D, o vamos a poner la del C, 10 milímetros. ¿Dónde pongo el 10? Acá, en milímetros. ¿Sí? ¿Cuántos centímetros hay en 10 milímetros? 1. 1, exactamente. ¿Por qué? Porque el sistema está armado de tal manera que cada 10 armo una unidad siguiente. Entonces, si yo tengo 10 milímetros acá, en realidad lo que voy a tener son 1 centímetro, que es equivalente a 10 milímetros. ¿Estamos? Si tengo que colocar 1325 metros, punto 97 milímetros, ¿cómo coloco? ¿Cuál coloco en el metro? ¿Qué número coloco en la celda? El 5. El 5 coloco en el metro. El 5. Luego, antes pongo el 2, antes pongo el 3 y antes pongo el 1. Y luego el 0, el 9 y el 7. Entonces, voy a tener, si pongo el punto acá, voy a tener 1325, ¿qué? Metros con 97 milímetros. Si yo lo quiero leer en kilómetros, saco el punto de acá y lo pongo acá, voy a decir 1 kilómetro, ¿cuántos milímetros? 325.097. Perfecto. Y si yo lo quiero leer en centímetros, coloco el punto acá, ¿cuántos centímetros hay en esa cantidad de kilómetros? 132.509 centímetros con 7 milímetros. Si yo quiero ver cuántos milímetros, ya no necesito punto porque no tengo nada después. ¿Cuántos milímetros hay en esa cantidad de kilómetros? 1.325.097. Exacto.